vamos a pasar directamente a la invitada, a la señorita Chía, por favor, que pase, Chía. ¿Chía? ¿Hola? Chía, me cagaste la entrevista. Buenas noches, América, a The Beagle Project, el primer y mejor podcast de la ciudad de School Days. Hace mucho tiempo que no hacía esto, hace mucho tiempo que no hacía entrevistas, ya extrañaba invitar gente, torturarlos, maltratarlos, hacerles preguntas, lo normal, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos a una persona bastante especial, ¿por qué dar más vueltas? Simplemente es una persona que tiene bastante influencia, que se la ganó en un tiempo mm, poco, ¿no? Un tiempo considerablemente corto, pero aún así no importa la longitud, importa cómo lo sepas usar, creo que así no era. Pero vamos a presentar a la invitada del día de hoy, a ver qué dice acá, con más estilo, qué problema, Chía pisa fuerte. ¿Quién escribió esto? Por favor, que pase la invitada de hoy, Chía, por favor, gente. Eh, Hola. a la mierda. Apareció con magia en el sillón directamente. Esta ni quiere caminar. Están mal educados hoy día los staff ahí usando el TP al colegio, medio raro, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás el día de hoy, Chía? ¿Qué te contás? ¿De dónde viniste Pues tan tepeada? yo vine del cielo, del cielo. Estaba Del ahí cielo. Pensé que peiteando. ¿Qué venías de hacíais? abajo. Pues no. Y contame, ¿qué hiciste el día de hoy, Chía? ¿Cómo fue tu día, más o menos? ¿Estuvo complicado? ¿Ayudaste gente? ¿Estuviste en Vanish todo el día? ¿Qué hiciste? Contate un poco. Claro, claro, estuve en Vanish y bueno, luego también estuve vendiendo. ¿Viste que hay un puesto de helados por ahí en centro? Sí, Bueno, pues estás enterado de los rumores de un tal W mal o algo así, creo que se llama. puede ser, puede ser, puede ser. Sí, sí, ese señor que no para de comprar el puesto, pues ahí me tiene esclavizada. Ah, qué bueno, pero que los helados necesitaban ayuda, que atiendan un reporte, necesitaban reportar anti-roll. ¿O por qué tanto con los helados? ¿Qué pasó? No, Mucho helado, necesitaba no sé. plata. Mucho helado, poco gelpeo, poco. Bueno, no importa. Vamos, Chía, el día de hoy me encuentro simpático, ¿ok? Hoy me encuentro tan simpático. Me encuentro así como este café que lo tengo hace meses y nunca se enfría, ¿me entendés? Nunca se enfría, está ahí sacando humo todo el tiempo. Así estoy yo constantemente. Soy una máquina constante de humo. Pero bueno, Chía, vamos a empezar la entrevista del día de hoy. Voy a empezar con una pregunta bastante interesante para la gente que te conoce. Y es que como tal entraste a esta ciudad, a este servidor, y al poquito tiempo como que ya formaste parte del equipo de Helpers y mucha gente, la gran mayoría del equipo de Helpers actual, como que tuvo una trayectoria ya en la ciudad, como que eran un poco conocidos, ponele, está Quacky, está Kirox, gente que se conoció, pero vos, al poquito tiempo de entrar, ya eras helper y es como, ¿cómo llegaste a conseguir eso en tan poco tiempo, Chía? Contanos cómo fue tu entrada al staff de ese modo. Bueno, realmente yo vi unos anuncios de AMI. De hecho, debo de agradecer a Ujú. AMI. Y bueno, se supone que se buscaban mujeres como tal. Y yo como tal tenía experiencia, pero no sé si como tal Cilio lo que buscaba más era cualquier mujer o realmente ese tipo de experiencia. Ok, ok. ¿Y, y cómo fue que pusiste un formulario, hablaste con Ami directamente? ¿Cómo fue eso? Bueno, primero rellené una clase de formulario y luego sí hablé un poco con AMI y no hubo mucho más trámite. Te tomaron. Pero ¿en algún momento sentiste como que tu inclusión al staff fue muy rápida o como que confiaron muy rápido o dijiste que pensaste que fue de manera correcta, digamos? O sea, A ver, porque desde mi ten en cuenta persona que sí eras que muy desconocida. fue.
sí que fue un poco rápida comparada a otros sitios y comparado a cómo estaba el staff de aquí. Pero bueno, o sea, sí que es algo que le extraña a muchas personas y sí que en su momento me tiraron comentarios y cosas, pero pues tampoco fue algo que no pude llevar. Ok, sí, es algo común más que nada. Pero bueno, mucha gente cuando estás en esas posiciones altas como que te van a juzgar un poco, porque es como que no es lo mismo que seas una persona del Starbucks así normal que seas una helper, eso ya es un título mayor, ¿entendés? Pero bueno, como tal tengo entendido que School Days no fue tu primera experiencia siendo helper, siendo de staff, que venías de otros lados, que ya tenías una cierta experiencia en la materia. Así que, ¿cómo fue eso? ¿Podrías contar un poco tu experiencia de todo lo que fue ser helper en algún otro lugar o ser staff? Claro, como tal, comparado a otros servidores en los que he estado, por ejemplo, uno medio famoso, entre comillas, como era Supernova, que ya tuvo bastante bardo con School Days, ¿no? Porque también tuve Ujú. otros proyectos, pero bueno, unos no abrieron y otros tampoco son muy grandes o conocidos, entonces tampoco vale la pena de mencionarlos. Pero como tal en Supernova, por ejemplo, un helper hacía el doble o el triple que aquí. O sea, como tal era mucho más vasto lo que los obligaban a hacer y tenían que estar todo el rato más comunicados con el resto de staff, etcétera. Claro, entiendo, pero como tal era... ¿Decís que la experiencia era más llevadera como staff allá o acá? No por prestar Yo a comparación diría, ningún servidor igualmente, sino hmm, las experiencias de cada uno. La experiencia siempre es personal, ten en cuenta eso. yo siempre diré que he tenido más experiencias en otros servidores y que allí siempre he ganado lo que diríamos más experiencia, más ser staff que aquí. ¿Por qué consideras que eso es así? Porque veo más aquí que es como, más que ser helper, es como ser un guía turístico hacia los nuevos. Mm, entiendo, entiendo. Como que ahora el helper está orientado a otras cosas, pero bueno, no toques ese tema por ahora, que es algo que me gustaría indagar más ahora en un rato. Pero bueno, el helper más que nada ahora está muy limitado, digamos, ¿no? Sí, correcto. Ok, bueno. Entonces, ya que todavía estamos en el tema de lo que fue tu paso por el staff y eso, ¿cómo fueron tus comienzos? Como tal, ya hablaste de cómo entraste, pero no hablaste tanto de cómo fue que comenzaste. ¿Cuál fue tu primera introducción, tu primera cara, tu primer todo, tu primera experiencia, tu primera guía? Un todo en sí, en general, en conjunto. A ver, en mi primera guía no me tomé todo muy en serio, que digamos, porque no pensé quedarme por la ciudad de School Days mucho tiempo, la verdad. Y la verdad, bueno, tuve una familia bastante de randoms, de gente que no conocía. De hecho, estuve incluso saliendo con una persona que ni siquiera conocía apenas. Pero a Ujú, partir de eso fue mucha esclavitud en el agua. Me la pasé mucho, mucho tiempo en el agua. Y ya, bueno, me quise guiar por el camino de la psicología, donde también estaba mi tal. Y ujú. bueno, bastante decepcionante en mi persona. Decepcionante, ¿por qué? Bueno, lo de llevarse a la ligera en un principio por gente que no conozco, la verdad estuvo mal. Y el tema de psicología, bueno, me esperaba otra cosa a comparación de otros sitios. Tampoco quiero comparar mucho, pero como tal, me sentí cómoda, pero sentí como que era todo muy aburrido, como que no se hacía nada como tal. No me llenaba como persona. Claro, necesitabas más desafíos, digamos. Claro. Mm, y al final, ¿pudiste encontrar esa clase de desafíos que buscabas al irte de ahí? ¿O siguió todo más o menos igual? Bueno, en un principio salí de ahí y me pude meter en el camino de la medicina y ahí la verdad que sí que encontré bastantes de esos desafíos, pero Mm, bueno, con el tiempo se fueron aflojando un poco. sí, a veces pasa, son como sub y bajas la vida. Pero bueno, es bueno que hayas pasado por ese camino en tema de facciones. Igualmente la pregunta
la enfoqué más en lo que vendría siendo lo que es ser helper. O sea, cómo empezaste en eso, cómo empezaste en esa cuestión, ¿entendés? Yo creo que el principio de ser helper lo llevé bastante bien, la verdad. Entré y justamente al poco tiempo entró una compañera mía que justamente también estuvo conmigo en Supernova. Que bueno, tuvimos unos piques allí y algunas cosas, entonces bueno, me lo tomé todo un poco competitivo, pero me gustó bastante. Luego sí que ya fue siendo un poco cansino todo, porque era como más repetitivo, como que los nuevos se te iban, como que no sé, era un poco más decaído. Ok, entiendo, entiendo. Pues bueno, es como todo en la vida, todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero bueno, hasta ahora, ¿cuál podrías decir que fue tu mejor y tu peor experiencia? Vamos a empezar con lo que es, bueno, la parte más salseo, la parte que más picante, que es lo que quiere saber todo el mundo. Siempre todo el mundo quiere saber lo malo, lo negativo, todo lo feo. Pero bueno, ¿cuál fue tu peor experiencia helpeando, dando guías y cuál fue la mejor? Porque así en lo personal yo sé que tuviste una que fue como la mejor. Una vez lo llegaste a mencionar. Pero, ¿cuál fue la peor para vos? No solo helpeando, no te digo que sea una guía como tal, sino que puede ser siendo staff en general, la peor experiencia, pero como vos lo quieras orientar. Mi peor experiencia ahora mismo no sabría qué decirte. Sé que he tenido experiencias en las cuales he terminado súper estresada y súper mal, que no han sido guías, obviamente, pero no estaría muy segura. Pero sí que hay veces que han entrado personas que simplemente han entrado a molestar como tal, que yo recuerde, y que han venido directamente a insultar a los staffs y a faltar el respeto al servidor. O sea, no han venido como tal a verlo o a experimentarlo. Yo diría que esas son de mis peores experiencias como tal. La peor diría que es eso, cuando viene alguien y nada más viene a molestar. Y bueno, mi mejor experiencia sí que creo que te la comenté en algún momento. Fue una vez que estaba con mi compañera Elizabeth, otra helper, actual del servidor. Y bueno, digamos que empezó a llegar mucha gente nueva al servidor. Y ella se empezó a ocupar de unas personas que entre ellos eran amigos como tal. Y bueno, hubo un momento en el cual me pidió ayuda a mí porque se terminó estresando de tanta gente, porque eran como unas 5 6 o 7 personas al mismo tiempo. Y nada, los llevé hacia el agua y en plan los junté todos y bueno, terminemos haciendo una guía en el banco donde incluso hubo una policía que de tanta gente que éramos, incluso pensó que estábamos robando en vez de helpeando. O sea, pensó que eran como rehenes. Sí, pensó que todos éramos rehenes porque estábamos ahí en el suelo. Bueno, ok, ok, bastante entretenido. Y algo que te quería preguntar así, en lo que de las peores. Hace poco tuviste como un tema con, bueno, tres personas. Digo tres personas, tampoco que sean personas muy conocidas o relevantes, sino tres personas en particular que como que te causaron muchos problemas así por los chats públicos y eso, y como que estabas peleando mucho por una penalización a esta gente que molestaban en el hospital, molestaban a los policías por la ciudad. ¿Te suena lo que te digo o no? Un grupito de Puede tres. ser que uno de sus usuarios empiece por la letra H. Sí, 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 sí. Sí, bueno, la verdad que de los tres no me acuerdo, pero sí que hay uno en concreto que es una persona que sobre todo se ha dedicado a acosar por el servidor y la verdad que sí que me llegaron muchos reportes sobre esa persona y aparte que yo estaba haciendo mi día a día, quizá pasando tiempo con algunas personas queridas y simplemente me venía a mí a molestar o cualquier cosa, incluso pues eso, como dices tú, por mono. Hubo una vez que me pidieron ayuda y sí que es verdad que yo estaba con otra cosa que no tenía mucha importancia, pero sí que es verdad que no me quise tepear a esa persona, pero simplemente porque pensé que la pregunta que estaba haciendo era más viable para los helpers que para mí. Y aún así me insistieron y me dijeron que, bueno,
que no me merecía el rango, que para qué estaba de moderadora, que cualquier cosa me empezaron a tirar por el mundo y sí que me sentó un poco mal. Ok, entiendo. Bueno, sí, es algo que suele pasar. O sea, como dije más al principio de la entrevista, la gente que te ve como en puestos más altos, no digo siempre que sea envidia, es bastante como muy, clarificarlo todo como envidia, pero siempre hay gente que te va a querer ver un poco abajo, ¿entendés? Cuando estás arriba. O sea, hay gente que simplemente afirma el hecho de cómo deberías hacer tu trabajo o que esa persona debería hacerlo mejor, simplemente. Cuando, bueno, cuando, no sé, si ellos ocuparan tu puesto ahora mismo, creo que ninguno lo podría mantener más de una semana. Justamente eso es algo muy, muy real, justamente, que se ve. Pero bueno, sacando un poco el tema de lo que es staff y eso, si vos así quisieras hablar de esto, mm, vamos a indagar un poco en lo personal tuyo y como tal, se dice por ahí que llegaste a encontrar el amor en esta ciudad, con una persona, con un muchacho bastante peculiar. ¿Podrías contarnos de eso, más o menos, cómo fue que conquistaste ese corazoncito o te lo conquistaron a vos? Bueno, sí, hay una persona en concreto que, bueno, creo que a estas alturas ya podría dar nombres. Esa persona A es ver, Eliezer. Y ojo. bueno, yo diría que me conquistó el corazón en tiempos donde yo estaba en otra relación un poco confusa. Y Ujú. bueno, sí, que digamos estuvimos como muy pegados, pero nunca llegamos a tener nada oficial y actualmente sí que puedo decir que ya estamos en algo más oficial. Y bueno, la que se tuvo que declarar al final fui yo, cuando tenía esperanzas de que fuera él, pero tampoco pasa nada con eso. Bueno, a ver, pero ¿te gustaría contarnos un poco cómo fue esa declaración o es muy personal? A ver, es un poco personal, pero del día a la noche hubo un casamiento donde, bueno, ahí me empecé a plantear muchas cosas y dije, yo en verdad sí que quiero estar de forma oficial con esta persona. Y dije, pero no quiero declararme de una forma normal, así, no sé, una cena, o decirle, oye, ¿quieres ser mi pareja? O darle un dibujo, así como gente normal. Y dije, voy a organizarle algo. Y bueno, lo organicé como un estilo de quedadas, como una gincana así, por así decirlo, donde básicamente iba por todos los lugares donde yo lo conocía a él y aparte pues me gustaría estar con él en esos sitios como tal. Y bueno, eran lugares donde habían como frases, luego había como una adivinanza y esa adivinanza le llegaba a otro lugar y así hasta encontrarme a mí y ya bueno, ahí decirle las palabras que yo quería decirle. Y aparte, pues metí un poco en el ajo, que digamos, a bastantes amigos personales suyos, así que yo creo que le gustó bastante. Qué bonito. Y me gustó más ese detalle de que no quieras hacerlo como vos definís, como una persona normal. Que bueno, es como lo especial para lo especial, ¿no? Claro. Bueno, me alegra que haya salido todo bien. Y bueno, como ya se nos va acabando el tiempo el día de hoy, vamos a hacerte una última preguntita para ir definiendo más todo. Y es como una pregunta conjunta, más que nada, pero es para saber más que nada eh, cómo fue que actualmente llegaste al puesto de moderadora, ¿ok? ¿Y cuál es tu experiencia, cuál viene siendo tu experiencia en general de todo esto y qué recomendación le darías a la gente que quiere actualmente postularse a lo que es esta FIESO? Es como una pregunta triple, más que nada. Vale, a las personas que se quieran postular a staff, yo les recomendaría que realmente quieran serlo y que realmente vaya a ser algo que les vaya a llenar, porque si no, creo que son gente que se van a terminar quemando mucho, hartando y se van a salir. O gente que siquiera haya experimentado en el servidor y quiera experimentar algo como el PvP, porque actualmente los helpers es algo que no tienen permitido. Entonces, realmente si alguien quiere dedicarse a ello, sea que exclusivamente se quiera dedicar a ello y a poco más del rol. ¿Y cómo fue que llegaste a eso? ¿Cómo lo A conseguiste y cómo moderación, viene siendo tu experiencia? vale. En mi experiencia, helper, ya sabes un poco, ya he comentado cómo llegué.
Y en el ámbito de moderación, como tal, sí que es un poco distinto a otros sitios donde a lo mejor tienes que hacer una segunda postulación o tienes que demostrar X habilidades o cosas. Aquí más que nada hubo unos problemas con los helpers, por los cuales se fueron quitando varios permisos, como ahora el TP, el Vanish, el Barragot, entre otros. Y a partir de ¿Podrías ahí, indagar un poco en ese problema? bueno, en sí hubo una helper que no voy a dar nombre como tal, pero como que nosotros teníamos un comando para ver las multicuentas de los usuarios. Y hubo un problema de que, bueno, en una mafia se hacían unos rumores de que había unos cheaters. ¿Qué pasa? Que ella justamente agarró y le tiró el comando para mirar las multicuentas de esos cheaters y casualmente dio con que era la cuenta de nuestro owner, de Cilio. Y bueno, lo que pasó luego fue que por otros problemas permanearon a su novio y como que ella se picó mucho con eso y le tiró en cara todo a Cilio de que él estaba haciendo eso, que porque le daba esa experiencia a los usuarios, porque se tenía que chitear, cuando ella pues realmente no tenía ni idea y bueno, básicamente a partir de ahí Cilio dijo, bueno, vamos a mirar algunos historiales, etcétera, y dijo, vamos a quitar el alts, el TP también porque los helpers se la pasaban tepeándose a sus amigos y bueno, si no tienen TP, ¿para qué quieren el bot? Porque el bot se puso únicamente porque a los helpers los mataban en zona roja. Y bueno, pues a partir de Bueno, ese problema, Cilio decidió hacer el rango de moderación, pues para tener esos permisos ya quitados y añadir algunos más. claro, como que el helper pasó de ser, bueno, bastante multiuso a ser de guías y de ayuda básica, ¿no? Sí. Entiendo, entiendo. Bueno, y en fin, que te interrumpí, perdón, para que cuentes el chisme. Eh, entonces, ¿cómo viene siendo tu experiencia en general? ¿A qué te refieres? En resumidas palabras, ¿cómo va siendo todo lo que estás viviendo de moderadora y eso? ¿Vos lo definirías como algo bueno, algo malo, algo recomendable, no recomendable? A Pensalo de ver, esa forma. yo siempre voy a recomendarlo porque sí que hay cosas buenas, sí que hay veces que hay cosas muy estresantes, pero pues mientras no llegues a tus límites como tal, siempre es una experiencia bastante guay y bastante chula poder ayudar en este servidor. Bueno, muchas gracias por concedernos la entrevista el día de hoy. Extrañaba bastante hacer estas cositas, estas entrevistas. Así que bueno, me alegra que haya sido vos con quien haya tenido el honor de, bueno, volver a las entrevistas. Pero bueno, por hoy nos vamos retirando de el programa del día de hoy y les voy a mostrar, muchachos, que yo también tengo poderes. Así que hasta la próxima. The Vehicle Project se despide. Adiós. ¿Cómo?